Desde la refriega a plena luz del día que silenció a Nipsey hasta la fría persecución que le cortó las alas a XXentacion, pasando por una pelea que se suponía que iban a ser solo barras y que acabó cambiando el destino de Von, estas calles no solo escupen barras, sino que disparan balas. Hablar con dureza sobre estar atado y dejar caer a tus enemigos es una vibración, pero golpea diferente cuando te pillan faltando en tu propio barrio, recibiendo la última L de los mismos odiadores a los que llamaste en tus versos. Atrapados en el fuego cruzado, estas leyendas del rap se enfrentaron a la última parada, no por sus rimas, sino por el acero en las manos de sus oponentes. Eric Holder. Eric Holder, un hombre cuya vida estaba profundamente arraigada en la comunidad de Crenshaw, se vio envuelto en una historia de violencia y traición. Como miembro del grupo Rolling 60s de la banda Crips, el camino de Holder se cruzaba a menudo con el de Nipsey Hussle, un compañero de banda que había alcanzado la fama no solo como rapero, sino como pilar de la comunidad. Mientras el álbum de Hussle, Victory Lap, nominado a los Grammy, le aclamaba, Holder luchaba por hacerse un hueco en la industria musical, actuando bajo el alias de Fly Mac. La relación entre los dos hombres, antaño cimentada en la afiliación mutua a una banda, se vio puesta a prueba por la dura realidad de la credibilidad y el respeto en la calle. La tarde del 31 de marzo de 29, Holder se encontró con Hussle a la salida de la tienda Marathon Clothing. Su conversación, inicialmente informal, tomó un giro grave cuando Hussle mencionó papeleo, argot callejero para referirse a documentos que sugerían que alguien había cooperado con las fuerzas del orden. En la jerarquía dominada por las bandas, donde una acusación de este tipo podía suponer una sentencia de muerte, se trataba de una acusación grave que Holder percibió como un ataque directo a su reputación. Tras el intercambio, Holder se marchó, dejando a Hussle y a los demás en el aparcamiento, ignorantes de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Minutos después de su intercambio, Holder regresó al lugar, no con el deseo de reconciliarse, sino armado con 2 pistolas. Abrió fuego, hiriendo a Hussle y a otros 2 hombres en un descarado asalto a plena luz del día, que fue grabado en vídeo. El pilar del progreso de la comunidad, Nipsey Hussle, sucumbió a las balas, su vida trágicamente truncada en el mismo lugar en el que había invertido tanto de sí mismo. La mujer que estaba con Holder aquel día, una cuidadora y conductora a la que se había concedido inmunidad por su testimonio, hizo un relato escalofriante de los hechos. Holder y ella se habían conocido en febrero y ese día se detuvieron en una hamburguesería cercana a la tienda de ropa Marathon. Vio a Hussle y, emocionada, se acercó para hacerse un selfie, oyendo a Holder enfrentarse a Hussle con la pregunta: «Cus, ¿alguna vez te has chivado?». Tras subir su selfie con Hussle a Facebook, regresó al coche. Holder, que había recogido sus patatas fritas, se unió a ella y mientras daban la vuelta a la manzana, empezó a cargar una pistola. Ella protestó contra cualquier intención violenta, lo que hizo que Holder guardara el arma. Pararon para que Holder comiera, pero poco después él salió del coche, dejándola esperando. Momentos después, oyó 2 disparos y vio a gente huyendo de la zona. Holder volvió al coche, visiblemente enfadado, y le exigió que se marchara, amenazándola con violencia si no accedía. Más tarde le dejó en casa de su primo. Los intentos de Holder de quedarse con ella esa noche y su petición de ayuda para conseguir una habitación en un motel al día siguiente no despertaron sospechas en ella hasta que vio publicaciones en las redes sociales que lo relacionaban con el tiroteo. Enfrentándose a él en el motel, no obtuvo respuestas, solo notó su respiración agitada. Se dio cuenta de la gravedad de la situación cuando vio su coche y su matrícula en las noticias. A pesar de que la policía la rechazó en un primer momento, ella y su madre volvieron a la comisaría a la mañana siguiente. Durante una entrevista de 5 horas con los detectives, reveló la intención inicial de Holder de llevar a cabo un tiroteo y su negativa a permitir que su coche fuera utilizado para tal fin. Así que, básicamente, cuando Eric salir, ya sabes, y hablan de la fracción de segundo que tenían, ya sabes, él y Nip diciendo, ya sabes qué, un poco de mierda flotando alrededor, ya sabes cuidar de él, ya sabes como un consejo homie. Testimonios de otras personas, incluyendo Herman Douglas, que trabajó para Hussle, y Kerry Lathan, que fue herido en el tiroteo, pintó un cuadro de los trágicos acontecimientos del día. Hice esa observación porque hemos acusado no solo de asesinato, sino de asesinato premeditado y deliberado. Por lo tanto, el calor de la pasión, en este caso, se refiere a la delación, una acusación de Nipsey Hussle que el señor Eric Holder, Jr., era un soplón. Douglas relató la advertencia de Hussle a Holder sobre los rumores de chivatazo, mientras que Lathan, testificando desde una silla de ruedas, compartió su breve encuentro con Hussle antes del tiroteo y las ominosas palabras del tirador: «Estás acabado».
Eso inflamó y enfureció tanto al señor Holder que a los pocos minutos, unos 9 minutos más tarde, el señor Holder volvió y disparó al señor Asghedom. El informe del forense detalló el alcance de las heridas de Hustle, con al menos 10 heridas de bala y 6 balas extraídas de su cuerpo. La detención de Holder se produjo 2 días después del tiroteo en Bellflower, poniendo fin a una breve pero intensa persecución. Las pruebas, en este caso, demostrarán claramente que no cabe la menor duda de que el señor Holder mató a Ermias Asghedom e hirió a Kerry Lathan y Sherry Villanueva. Tuvo muchas oportunidades de pensar en lo que iba a hacer antes de hacerlo, y lo hizo. El abogado de Holder, Aaron Jansen, pidió clemencia, citando los problemas de salud mental de Holder, incluida la esquizofrenia auditiva y el peligroso futuro al que se enfrentaba en prisión. Sin embargo, el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, H. Clay Jacke, no se inmutó y condenó a Holder a una pena de entre 25 años y cadena perpetua por el asesinato de Hustle, otros 25 años por el uso de un arma de fuego y 10 más por la agresión a los 2 hombres heridos en el ataque. Mientras Holder era escoltado fuera de la sala, Herman Douglas, amigo íntimo de Hustle, entonó un canto, señalando el final de la libertad de Holder y el largo camino de la comunidad hacia la curación. Justin Johnson, Shondell Barnett, Cornelius Smith y Hernández Govan. En el mundo del hip hop se hizo un silencio escalofriante al conocerse la noticia de la prematura muerte de Young Dolph, una figura venerada en la comunidad del rap. El fatídico día 17 de noviembre de 21, la comunidad del hip hop quedó conmocionada cuando se supo que Young Dolph había recibido un disparo mortal. El rapero estaba visitando Makeda's Homemade Butter Cookies, una panadería local que frecuentaba y apoyaba, cuando un Mercedes-Benz blanco no identificado se detuvo y 2 hombres salieron y desataron una ráfaga de disparos. Dolph, de 36 años, sucumbió a sus heridas, y la noticia de su muerte conmocionó a la ciudad de Memphis y más allá. El descarado asesinato a plena luz del día de Young Dolph dio lugar a una intensa e inmediata investigación. No puede ser que esta gente viniera directamente y atropellara a Dolph. Culo muerto. Estos tipos mataron a Young Dolph. La gente busca pero no alcanza. Estaba tratando de dispararle a Homeboy, pero lo atraparon en una línea apretada. Los fans y otros artistas expresaron en las redes sociales su incredulidad y su dolor, mientras las fuerzas del orden empezaban a esclarecer los hechos que condujeron a la tragedia. La ciudad lloraba la pérdida no solo de un icono del rap, sino de un líder de la comunidad y un símbolo de esperanza. El Departamento de Policía de Memphis trabajó sin descanso, buscando pruebas, entrevistando a testigos y reconstruyendo los acontecimientos de aquel trágico día. Las grabaciones de vigilancia se convirtieron en una pieza crucial del rompecabezas, captando los momentos previos al tiroteo y el caos que siguió. Las imágenes de CCTV condujeron a la policía hasta uno de los tiradores, Justin Johnson. Justin Johnson, también conocido como Straight Drop, fue identificado como sospechoso en relación con el asesinato de Young Dolph. Johnson se convirtió en el centro de una búsqueda a escala nacional. Con una orden de detención en su contra, se intensificó la búsqueda para detenerlo, atrayendo la atención de las agencias federales y del público por igual. Johnson no era un desconocido en Memphis. Era un rapero local con seguidores, y ahora se le buscaba por asesinato en primer grado. La orden de detención de Johnson mostraba la imagen de un hombre con un historial enredado con la ley. Según los registros judiciales del condado de Shelby, Johnson había estado implicado en un tiroteo en la bolera Billy Hardwick en el año 27, cuando solo tenía 18 años. A pesar de la gravedad del delito, Johnson había recibido una segunda oportunidad, en gran parte gracias a su inmediata cooperación con las autoridades. El juez Christopher Kraft, que presidió el juicio anterior de Johnson, habló de la decisión de concederle la libertad condicional en una entrevista con los medios de comunicación locales. La primera vez que utilizó un arma, le concedimos cierta indulgencia porque cooperó inmediatamente y lo hizo todo, explicó Kraft. Pero la indulgencia de Johnson duró poco. Su libertad condicional fue revocada a raíz de una acusación federal por posesión de armas, por la que pasó más tiempo en prisión. En un giro que parecía sacado de un thriller policíaco, aparecieron mensajes en una cuenta de Instagram que se creía pertenecía a Straight Drop. Un mensaje decía: «Me entregaré el lunes, evidentemente soy inocente. Volveré antes de lo que puedas parpadear». El críptico mensaje, que hacía referencia a la dirección de la cárcel de hombres del condado de Shelby, dejaba más preguntas que respuestas. A medida que se intensificaba la persecución, la cuenta de Instagram ganaba miles de seguidores, y las migas de pan digitales conducían de nuevo a Johnson. La cuenta, anteriormente registrada como Justin Johnson,
23, estaba vinculada a él a través de registros telefónicos y correos electrónicos. El mundo observó, esperó y, en última instancia, quedó en suspenso mientras se cumplía el plazo sin rastro de Johnson. En lugar de entregarse, publicó un nuevo vídeo musical para su sencillo Track Hawk el día en que debía comparecer ante las fuerzas del orden. Johnson, fugitivo desde hace más de un mes, viajaba en un vehículo cuando fue detenido. Se enfrentaba a una serie de cargos, entre ellos asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado y robo de bienes por valor de entre $10,000 y $60,000. La captura de Johnson, junto con Cornelius Smith, también acusado de asesinato en primer grado, y Shondale Barnett, acusado de complicidad en asesinato en primer grado, marcó un momento importante en el caso. Se cree que Justin Johnson y Cornelius Smith, de 32 años, desempeñaron papeles fundamentales en los acontecimientos que condujeron a la prematura muerte de Young Dolph. Junto a ellos, Shondale Barnett, de 27 años, fue detenido y acusado de complicidad en los hechos. El trío iba a enfrentarse a las consecuencias de su presunta implicación en un crimen que había robado al mundo un alma filantrópica. La detención de Barnett en enero de 2022 en Indiana supuso un importante avance en la investigación. Encontrado en un coche con Justin Johnson, el presunto desencadenante del asesinato de Dolph, en noviembre de 2021, Barnett era sospechoso de ayudar a Johnson a eludir la detención. Esta supuesta ayuda a un fugitivo colocó a Barnett en el punto de mira de las fuerzas del orden, lo que le llevó a ser acusado de complicidad. El papel de Barnett en las secuelas del asesinato estaba bajo escrutinio y fue detenido en el condado de Clay, Indiana, a la espera de su extradición a Memphis. Se esperaba que la justicia siguiera su curso, que Barnett fuera entregado a Tennessee para responder de su participación en los acontecimientos que se desarrollaron aquel trágico día de noviembre. El desenlace de esta conspiración no se detuvo con Barnett. Se cree que Cornelius Smith, otro sospechoso, es uno de los tiradores. La trama se complicó con la detención de Hernández Govan, acusado de ordenar el asesinato de Dolph. Hernández Govan. La detención de Govan marcó un giro significativo en la investigación, ya que no era un sospechoso más, sino que se creía que era el cerebro que ordenó el golpe que acabó con la vida de Young Dolph. El fiscal general del condado de Shelby, Steve Mulroy, confirmó a The Commercial Appeal que Govan era sospechoso de haber dado el golpe a Thornton antes de su muerte, una revelación que añadía una capa de complejidad al caso. Timothy Leaks. La noche del 6 de noviembre de 2020, la escena del rap de Atlanta se vio sacudida hasta la médula cuando se produjo un tiroteo en el exterior del Monaco Hookah Lounge. El caos que se desató entre King Von y Quando Rondo dejó 2 muertos, entre ellos la estrella del rap en ciernes King Von, nacido Davon Bennett. Antes de esa noche, la tensión entre King Von y Quando Rondo había aumentado, con rumores que sugerían que ambos eran rivales. King Von, asociado a la discográfica de Lil Durk, y Quando Rondo, que trabaja con NBA Youngboy, se encontraron en bandos opuestos. Las redes sociales, un arma de doble filo, juegan su papel, amplificando cada mirada, cada frase soltada que pudiera percibirse como un desaire. Los fans diseccionan las letras y los intercambios, alimentando el fuego de la especulación. ¿Son King Von y Quando Rondo meros productos de una industria que se nutre del conflicto, o se está gestando una historia más profunda bajo la superficie? A pesar de ello, King Von descartó la idea de un rap beef, declarando "Ain't no rap beef, and ain't no real beef, unless somebody got shot or something". Quando Rondo se hizo eco de un sentimiento similar en una entrevista con Angela Yee, afirmando que nunca había tenido ninguna interacción con Von y que desconocía su identidad durante su fatal encuentro. "Me quedaré aquí hasta que lleguen, ya me entiendes. En cuanto lo hagan, me sentaré en el asiento trasero y me iré a dormir. Siénteme. Estoy con mi día 1, mi hombre principal. Puedo hacerlo. Una cosa acerca de él. Él me va a proteger, con cualquier cosa, lo que cualquiera debería hacer". La noche en cuestión comenzó como cualquier otra en la bulliciosa ciudad de Atlanta, con música y alegría llenando el aire fuera del Monaco Hookah Lounge. Pero a medida que avanzaba la noche, estalló una discusión entre 2 grupos, un altercado que se convertiría en un enfrentamiento mortal. Así que dejo pasar a este grupo. Lo siguiente que sé: un negro me golpeó. ¿Me sientes? Señora, no le miento. Es como si hubiera tenido una experiencia extracorporal. Sonaron disparos, y cuando se calmó el caos, 2 personas, entre ellas King Von, yacían muertas, y varias más estaban heridas. A medida que se desarrollaba la investigación, Timothy Leaks apareció como principal sospechoso del asesinato. Su nombre saltó a los titulares como el hombre acusado de apretar el gatillo que acabó con la vida de King Von. La conexión entre Leaks y la industria del rap
se complicó aún más por su afiliación con Quando Rondo, otro artista que estaba causando sensación en la escena musical. Esta asociación dio lugar a especulaciones desenfrenadas sobre el motivo del tiroteo, con rumores de una enemistad más profunda entre King Von y los círculos de Quando Rondo. Las especulaciones se vieron alimentadas por los detectives de las redes sociales, que señalaron que Leaks, también conocido como Lul Tim, había sido visto con el mismo atuendo durante el tiroteo que el que llevaba ese mismo día, mientras se encontraba en el plató con Quando Rondo para grabar un vídeo musical. Cuando empezaron a salir a la luz los detalles de los sucesos de la noche, el Departamento de Policía de Atlanta y la Oficina de Investigación de Georgia actuaron con rapidez. En cuestión de horas, Leaks fue acusado de asesinato. El Departamento de Policía de Atlanta confirmó que Leaks estaba detenido y recibiendo tratamiento por una herida de bala, y declaró que la investigación del homicidio se cerraba con su detención. Sin embargo, la cuestión del móvil seguía sin respuesta, dejando a la opinión pública ante el sinsentido de la violencia. La detención de Timothy Leaks marcó el trágico final de una serie de acontecimientos que se habían descontrolado. Una noche que comenzó con la promesa de entretenimiento y diversión, terminó en un relato de pérdidas y ramificaciones legales. En un giro inesperado, se retiraron los cargos que en su día amenazaron con encarcelar de por vida a Lul Tim, que quedó en libertad bajo fianza de $100,000. Noah Pines, el abogado que representa a Lul Tim, confirmó que el caso de su cliente fue desestimado antes de que pudiera llegar a la fase de acusación. Las razones del sobreseimiento no se hicieron públicas, dejando un vacío de información que se ha llenado de rumores, conjeturas y la búsqueda incesante de claridad. Tras la desestimación de los cargos, Lul Tim se lanzó al mundo digital para proclamar su relato. Publicó un vídeo musical para su canción Left a Stain, un título que parecía aludir al impacto indeleble que el caso tuvo en su vida. El vídeo captaba un momento de victoria personal para Lul Tim, que representaba la retirada del monitor del tobillo de su arresto domiciliario, una liberación simbólica de los grilletes legales que le habían atado. Michael Boatwright, Dedrick Williams y Trayvon Newsom. La mañana del 18 de junio de 28, la ciudad de Deerfield Beach, Florida, estaba bañada por la luz del sol. Jesse Onfroy, conocido en el mundo como Ex-Tentación, comenzó su día con una importante retirada de $50,000 del Bank of America. Esta suma de dinero se convertiría más tarde en un elemento crucial en los escalofriantes acontecimientos del día. Tras dejar el banco, Ex-Tentación se dirigió a Riva Motorsports, un refugio para motos y barcos de alta gama. Su pasión por las motos no era ningún secreto, y su visita a Riva fue un asunto rutinario. Sin embargo, un todoterreno Dodge Journey de color oscuro le seguía la pista, en el que viajaban Dedrick Williams, Robert Allen, Michael Boatwright y Trayvon Newsom, que tramaban un acto nefasto. El plan de atentar contra Ex-Tentación llevaba meses gestándose. Williams había visto al rapero en una oficina de libertad condicional en enero y reconoció su coche el día del asesinato. El plan del grupo se puso en marcha cuando vieron el vehículo de Ex-Tentación en Riva Motorsports. Williams y Allen entraron en la tienda, pasando casualmente por Ex-Tentación mientras miraba las motocicletas. Compraron 2 máscaras negras, señal de su intención maliciosa. La trampa estaba tendida, y cuando Ex-Tentación salía del concesionario en su BMW i8 negro, el todoterreno le bloqueó la salida. Newsom y Boatwright, armados y exigentes, se enfrentaron a él. Se produjo un forcejeo en el que Onfroy recibió varios puñetazos y su tío adoptivo huyó del lugar. En medio del caos, se oyó a Onfroy preguntar: ¿para qué es esto? Newsom intentó arrebatarle la cadena a Onfroy, pero no lo consiguió. En su lugar, cogió el bolso Louis Vuitton lleno de dinero en efectivo del lado del pasajero abierto y regresó al todoterreno. A pesar de que el robo estaba consumado, Boatwright se apartó del coche de Onfroy, apuntó con su rifle y con la mirada fría efectuó múltiples disparos, hiriendo mortalmente al joven rapero. A continuación, los asaltantes se dieron a la fuga en el Dodge Journey. Tras los hechos, Allen reveló que Newsom cuestionó la decisión de Boatwright de disparar, a lo que Boatwright alegó que Onfroy había tratado de agarrar su arma, alegación que fue desestimada posteriormente en los tribunales, al confirmarse que Onfroy no había provocado a los asaltantes. Los paramédicos acudieron rápidamente al lugar de los hechos, y aunque le reanimaron brevemente el pulso, Onfroy no recuperó el conocimiento. Fue declarado muerto sobre las 17:30 horas de ese día. La tragedia se produjo al este de Parkland, donde residía Onfroy. A pesar de los esfuerzos de los bomberos del condado de Broward y de los paramédicos del Broward Health North, la herida de bala en la aorta fue mortal, y el mundo de la música tuvo que lamentar la pérdida de Ex-Tentación.
El juicio de los 3 hombres responsables del asesinato de XXXTentacion, Michael Boatwright, Dedrick Williams y Trayvon Newsom, concluyó con sendas condenas a cadena perpetua el 7 de abril de 2023. Condenados por asesinato en primer grado y robo a mano armada, el jurado llegó a su veredicto tras 8 días de deliberaciones. Los fiscales reconstruyeron meticulosamente los acontecimientos del 18 de junio de 2018 a través de imágenes de vigilancia y vídeos de teléfonos móviles que captaron a los acusados haciendo alarde de dinero en efectivo pocas horas después del asesinato. El testimonio de Robert Allen, un cómplice convertido en testigo del Estado que se declaró culpable de asesinato en segundo grado, apretó aún más la soga al cuello de los condenados. La sala guardó silencio cuando el juez de circuito del condado de Broward, Michael Usan, dictó las sentencias de cadena perpetua. Los acusados, vestidos formalmente para la ocasión, mostraron poca emoción mientras eran esposados uno a uno. En el juicio, que duró un mes, se describieron detalladamente los acontecimientos que condujeron a la muerte del rapero, y los fiscales rechazaron las alegaciones de que la investigación fuera deficiente y de que hubiera sospechosos alternativos. Boatwright fue identificado como el principal tirador, Newsom como el otro pistolero, Williams como el conductor del todoterreno y Allen como cómplice dentro del vehículo. Cory Walker y Keandre Rogers. El fatídico 19 de febrero de 1920, la estrella emergente Pop Smoke, nacida Bashar Baraka Jackson, se encontraba en Hollywood Hills, disfrutando de los frutos de su floreciente carrera. El rapero de Brooklyn, de apenas 20 años, había alcanzado la fama con temas como Welcome to the Party y Dior, y su característico sonido le había granjeado una legión de fans. Ese día había estado ocupado con reuniones. Su presencia en la ciudad era una mezcla de negocios y búsqueda del placer. Al caer la noche, Pop Smoke regresó al Airbnb que había alquilado, propiedad de Teddy Mellencamp y su marido, Edwin Arrojave. La casa era un símbolo de éxito, una fortaleza multimillonaria en medio de la deslumbrante proliferación de casas de famosos. Pero la seguridad del barrio no era rival para los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse. Anteriormente, Pop Smoke y su amigo Michael Durodola habían publicado imágenes en las redes sociales, algunas de las cuales revelaban inadvertidamente la dirección de la casa. Una de ellas mostraba regalos que había recibido con la dirección claramente visible en el embalaje. Este acto, aparentemente inocente, tendría consecuencias nefastas. De madrugada, aproximadamente a las 4:30, 5 hombres encapuchados, uno de ellos con una pistola en la mano y enmascarado con un pasamontañas, entraron en la casa por el balcón del segundo piso. Se enfrentaron a una mujer que estaba dentro, le apuntaron con una pistola en la cabeza y la amenazaron de muerte. Momentos después, se produjo un altercado y Pop Smoke recibió 3 disparos. Se dio la alarma y el Departamento de Policía de Los Ángeles recibió el aviso de la invasión a través de una llamada realizada desde la costa este. Los agentes llegaron a los 6 minutos y descubrieron a Pop Smoke herido por múltiples disparos. Fue trasladado rápidamente al centro médico Cedars-Sinai, donde, a pesar de la intervención médica urgente de una toracotomía, fue declarado muerto unas horas más tarde. Inicialmente, la policía de Los Ángeles consideró la rivalidad entre bandas como móvil, dados los vínculos de Pop Smoke con los Crips. Sin embargo, la narrativa cambió a un robo frustrado. Los asaltantes se habían llevado un reloj de oro y otras joyas, incluido un Rolex con diamantes, que más tarde se vendió por solo $2,000. Un joven de 15 años, entre los 4 intrusos, confesaría más tarde el asesinato durante una conversación grabada en un centro de detención de menores. Reveló que Pop Smoke había cooperado en un principio, pero que luego se resistió, lo que desembocó en un violento forcejeo en el que el rapero fue golpeado con una pistola y tiroteado. El día anterior a su asesinato, la actividad de Pop Smoke en las redes sociales había preparado, sin saberlo, el terreno para la tragedia. En sus mensajes aparecía la dirección de la casa de Mellencamp, lo que sin querer sirvió de señal a posibles delincuentes. Tras su muerte, la familia y los fans de Pop Smoke lloraron la pérdida del joven talento. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Greenwood, tras una procesión por su ciudad natal de Canarsie, Brooklyn, donde su ataúd fue arrastrado por un coche de caballos, un conmovedor homenaje a una vida trágicamente truncada. Meses después, el 9 de julio, se practicaron detenciones en relación con el asesinato de Pop Smoke. 3 adultos y 2 menores fueron detenidos, con cargos que iban desde asesinato durante un robo y allanamiento de morada hasta intento de asesinato. Los menores, debido a su edad y a la legislación de California, fueron juzgados por un tribunal de menores. Patrick Clark. Al ponerse el sol el 31 de octubre de 2022,
La ciudad de Houston estaba llena de expectación. La noche iba a ser de celebración, con el segundo hijo de James Prince, Jas Prince Jr., cumpliendo un año más alrededor del sol. Los festejos se celebraron en el 810 Billiards and Bowling, un popular local de ocio situado en la zona comercial de Green Street, conocido por su ambiente de lujo y sus eventos exclusivos. La fiesta privada atrajo a un público selecto, repleto de celebridades locales, expertos de la industria musical y amigos. Entre ellos se encontraban un miembro clave del trío de rap Migos y su sobrino, Takeoff, que también formaba parte del grupo que había saltado a la fama con éxitos que definieron a una generación. El ambiente era electrizante, la música a todo volumen, y en las pistas de bolos se respiraba competición amistosa y risas. A medida que la fiesta avanzaba, un juego de dados, descrito por las autoridades como lucrativo, se convirtió en el catalizador de una discusión que se extendió fuera de los confines de la bolera. Antes, Quavo había compartido en las redes sociales un vídeo en el que aparecía con Jas Prince Jr. conduciendo por Houston, un testimonio del espíritu festivo que había definido la velada. Pocos sabían que la juerga de la noche pronto daría un giro para peor. Fue en las primeras horas del 1 de noviembre cuando la discusión se intensificó y sonaron los disparos. Takeoff, que los investigadores confirmaron que no estaba implicado ni en la partida de dados ni en la discusión posterior, fue alcanzado por una bala, un transeúnte en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las secuelas fueron caóticas. Más de 30 testigos se dispersaron en la noche, dejando tras de sí una escena que pronto se convertiría en el centro de una persecución por toda la ciudad. En medio del ruido de los disparos, una bala perdida alcanzó a Takeoff, que no parecía ser el objetivo previsto. El Departamento de Policía de Houston informó de que el tiroteo mortal se produjo a las 2:50 am, CDT. Takeoff, nacido Kirshnik Karibol, recibió varios disparos en la cabeza y el torso. Una enfermera que vivía cerca oyó los disparos y acudió rápidamente al lugar. A pesar de sus esfuerzos por comprobar si tenía pulso, Takeoff ya estaba muerto a su llegada. Estaba haciendo spam, así que creo que es la víctima. Tenía los ojos en blanco y fijos, y vi un montón de sangre detrás de su cabeza. Así que lo primero que hay que hacer es poner presión sobre la herida. Ya era demasiado tarde. La tragedia también dejó otros 2 heridos. Joshua Wash Washington, un socio de Quavo, y una mujer de 23 años, que sufrieron heridas que no pusieron en peligro sus vidas. El Departamento de Policía de Houston, dirigido por el jefe Troy Finner, y la División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston, encabezada por el sargento Michael Burrow, se enfrentaron a la ingente tarea de recomponer un rompecabezas al que le faltaban más piezas de las que tenía. Los testigos se mostraban reacios a declarar, y la investigación se basó en gran medida en los testimonios silenciosos de las grabaciones de videovigilancia y de teléfonos móviles. Fue un proceso minucioso, en el que los detectives peinaron las pruebas digitales, tratando de reconstruir la secuencia de acontecimientos que condujeron a la tragedia. Patrick Xavier Clark fue el presunto autor de los disparos. La detención de Clark en Sterling Green Boulevard fue un esfuerzo coordinado, descrito por el jefe Finner como pacífico, pero ejecutado con todo el peso de la ley. Clark, que fue detenido sin incidentes, se encontró en el punto de mira, con su cara y su nombre grabados en la conciencia pública como el presunto asesino de Takeoff. Tras su detención, empezaron a surgir detalles que pintaban la imagen de un hombre que parecía estar preparándose para huir. Documentos judiciales revelaron que Clark había solicitado un pasaporte expedido con planes para un vuelo inminente a México. Con una importante cantidad de dinero en efectivo a su disposición, los fiscales argumentaron que Clark suponía un riesgo de fuga, una afirmación que llevaría a fijar su fianza en $2 millones. A medida que avanzaba la investigación, otro individuo, Cameron Joshua, fue detenido por cargos no relacionados de ser un delincuente en posesión de un arma. Aunque no se cree que disparara el arma que mató a Takeoff, la detención de Joshua añadió otro elemento a un caso que estaba lejos de cerrarse. ¿Qué pudo llevar a Patrick Xavier Clark a apretar el gatillo aquella fatídica noche? El motivo, según la policía, surgió de las secuelas de la partida de dados, una discusión que se volvió mortal, con Takeoff atrapado en el fuego cruzado. Mientras se iniciaba el proceso judicial contra Clark, la comunidad y los fans de Takeoff se enfrentaban a la pérdida de un joven artista cuya vida había quedado truncada. Murales y homenajes aparecieron por toda Atlanta, la ciudad natal de Takeoff, mientras la ciudad lloraba la pérdida de uno de los suyos. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en una de las tarjetas de la pantalla.